El primer sonido del Nuevo Mundo no fue una oración de acción de gracias. Fue un grito. Un grito de pura agonía que desgarró el silencio de las montañas armenias. Este no era el gemido de un anciano que se despertaba con demasiado vino. Este fue el grito aterrador de un patriarca al darse cuenta de que había sido violado mientras dormía. Durante miles de años, nos han contado una mentira amable y saneada. Nos enseñan que Noé, el gran héroe del diluvio, plantó una viña y se emborrachó. Nos dicen que yacía descubierto en su tienda. Su hijo Cam entró, vio a su padre desnudo y luego salió para contárselo a sus hermanos. Esa es la historia que aprendiste en la escuela dominical. Esa es la historia que les contamos a nuestros hijos porque la verdad es demasiado oscura para decirla en voz alta. Pero hágase una pregunta simple. ¿Tiene sentido esa historia para usted? Piense en la reacción de Noé cuando se despertó. La Biblia dice que inmediatamente pronunció una maldición. Pero no maldijo a Cam, el hijo, que supuestamente solo lo miró. En cambio, Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Condenó a su propio nieto a ser siervo de siervos, un esclavo por toda la eternidad. ¿Por qué un hombre justo maldeciría a un niño inocente solo porque su padre cometió un error accidental? ¿Ratificaría Dios Todopoderoso una maldición que condenó a toda una nación solo por un lapso momentáneo de juicio? El castigo simplemente no se ajusta al crimen. A menos que el crimen no fuera lo que nos han dicho. A menos que el crimen fuera algo mucho peor que una mirada, tenemos que dejar de leer esta historia como una simple fábula moral sobre el respeto a tus padres. Necesitamos empezar a leerlo como un informe forense. Estamos reabriendo el caso frío del incidente en la tienda. Cuando eliminas las traducciones educadas y miras la evidencia cruda, emerge una imagen horrible. Esto no fue un accidente. Esto fue un asalto calculado. El texto hebreo esconde un secreto que es demasiado inquietante para que la mayoría de las iglesias modernas lo discutan. Noé no solo se despertó avergonzado. La escritura dice que sabía lo que su hijo menor le había hecho. Note las palabras hecho a él. Esto implica una acción, no solo una observación. Algo físico sucedió en esa tienda. Algo brutal, algo irreversible. Estamos viendo el primer crimen del Nuevo Mundo y fue un crimen biológico. El objetivo no era solo la dignidad de Noé. El objetivo era su ADN. En ese momento de la historia, Noé era la entidad biológica más importante del planeta. Él era el segundo Adán. Llevaba el único código genético puro y no corrompido elegido por Dios para repoblar la raza humana. Su semilla era la sustancia más valiosa de la tierra. Alguien quería esa semilla. Alguien quería robar la autoridad genética de Noé para crear un linaje que Dios acababa de intentar destruir. Esto fue un golpe de estado. Fue un intento de secuestrar el futuro de la humanidad por medios contundentes y antinaturales. Cam no solo estaba siendo irrespetuoso. Estaba cometiendo un robo del más alto orden. ¿Pero por qué? ¿Por qué un hijo cometería un acto tan indescriptible contra su propio padre? Para entender el motivo, tenemos que mirar más allá del hombre parado sobre la cama. Tenemos que mirar las sombras en la esquina de la tienda. Tenemos que preguntar quién se benefició de este crimen. Cam era solo el arma. La mente que diseñó este robo genético pertenecía a otra persona. Y la persona que movía los hilos detrás de este crimen no era Cam. Era la última mujer en la tierra que portaba la sangre maldita del asesino Caín. Para resolver un crimen de esta magnitud, primero debemos examinar el informe policial oficial. En este caso, ese informe se encuentra en Génesis capítulo 9. Las aguas del diluvio han retrocedido. El arca ha aterrizado. El viejo mundo se ha ido, lavado por el juicio de Dios, y ha comenzado un nuevo mundo. Noé comienza el arduo trabajo de reconstruir la civilización. El texto dice que comenzó a ser labrador y plantó una viña. Bebe del vino, se embriaga y queda descubierto dentro de su tienda. Es un momento de completa vulnerabilidad. El patriarca de la humanidad está inconsciente y expuesto. Entonces Cam entra en escena. La escritura lo identifica específicamente como Cam, el padre de Canaán. Este título es crucial. Entra en la tienda. El texto dice que vio la desnudez de su padre. Luego sale y se lo cuenta a sus dos hermanos que están afuera. Sem y Jafet toman una prenda, la ponen sobre sus hombros y caminan hacia atrás. Cubren la desnudez de su padre. Sus rostros están vueltos para no ver lo que cambió. En la superficie, esto se lee como una historia sobre la modestia y el respeto familiar.
Pero mira más de cerca. Mira lo que sucede cuando el alcohol desaparece. Y Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho. Haz una pausa ahí. Lee esa frase de nuevo. Él supo lo que su hijo menor le había hecho. Esta es la primera grieta en la narrativa tradicional. Este es el vacío lógico que la mayoría de los lectores saltan. Si Cam simplemente entró, vio a su padre por accidente y salió, ¿qué se le hizo a Noé? Ver es un acto pasivo. Ves una puesta de sol. Ves una montaña. No haces una puesta de sol. No haces una montaña. Hacer es un verbo activo. Implica interacción física. Implica una perturbación. No te despiertas de un sueño profundo y borracho sabiendo que alguien te miró. Te despiertas sabiendo que alguien te tocó. Te despiertas sabiendo que algo físico le sucedió a tu cuerpo. Noé sintió un cambio. Sintió una violación. Pero el misterio se profundiza con la sentencia. Noé abre la boca para pronunciar el juicio. La lógica dicta que debería maldecir a Cam. Cam es quien entró en la tienda. Cam es quien vio. Cam es quien se lo contó a los hermanos. Pero Noé no dice, maldito sea Cam. En cambio, Noé grita, maldito sea Canaán. Canaán es el hijo de Cam. En este punto de la narrativa, ni siquiera nos han presentado a Canaán. Posiblemente ni siquiera ha nacido o es un niño muy pequeño. Él no estaba en la tienda. No vio la desnudez. Sin embargo, recibe la sentencia de muerte de la esclavitud. Está condenado a ser siervo de siervos de sus hermanos. Esto desafía la justicia de Dios. La Biblia declara claramente en Deuteronomio que el hijo no cargará con la iniquidad del padre. Dios es justo. Noé es justo. Entonces, ¿por qué cae el martillo sobre el nieto? ¿Por qué castigar al niño por el crimen del padre? Solo hay una explicación lógica que se ajusta a un perfil forense. El castigo se ajusta al crimen solo si el niño es el crimen. Canaán no era solo un espectador inocente. Canaán era la evidencia física de lo que sucedió en esa tienda. La maldición recayó sobre Canaán porque Canaán fue el resultado directo del acto que Cam le hizo a Noé. Estamos tratando con un texto que intenta decirnos algo sin decirlo explícitamente. Para entender exactamente lo que Noé sabía cuando se despertó, tenemos que dejar de leer la traducción al inglés. Tenemos que volver al idioma original de Moisés. Para entender lo que realmente sucedió, debemos decodificar una frase hebrea antigua específica que los traductores modernos han suavizado intencionalmente para proteger nuestra sensibilidad. Para encontrar el eslabón perdido en este caso, tenemos que entender el lenguaje de la sala del tribunal. La Biblia es un documento legal y, como cualquier documento legal, utiliza términos específicos para describir crímenes específicos. Cuando leemos la frase viola desnudez, pensamos en un acto visual. Pensamos en voyerismo. Pero en el Código Legal del Antiguo Cercano Oriente y específicamente en la Torá, esta frase es un término técnico. Es un eufemismo. Un eufemismo es una forma educada de decir algo impactante o tabú. La Biblia a menudo usa un lenguaje modesto para describir actos sexuales explícitos. Para entender lo que Cam realmente hizo, debemos mirar cómo se usa esta misma frase en otras partes de la ley. Vaya al libro de Levítico, capítulos 18 y 20. Estos son los capítulos que definen las leyes de la moral sexual y el incesto. Una y otra vez, el texto dice, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, o no descubrirás la desnudez de tu hermana. En cada caso, descubrir la desnudez no es una advertencia contra ver accidentalmente a alguien sin ropa. Es una prohibición directa contra las relaciones sexuales. Es el código bíblico para el incesto. Así que cuando Génesis dice que Cam vio o descubrió la desnudez de su padre, la audiencia original entendió exactamente lo que se estaba implicando. Sabían que esta no era una historia sobre un hijo entrando en la habitación equivocada. Era una historia sobre una transgresión sexual. ¿Pero qué tipo de transgresión? Los antiguos eruditos judíos, los hombres que dedicaron toda su vida a preservar y comprender cada letra del texto, no tenían miedo de hacer las preguntas difíciles. En el Talmud, específicamente en un tratado conocido como Sanedrín 7a, tiene lugar un acalorado debate entre dos grandes rabinos con respecto a este incidente exacto. Sabían que mirar no era un crimen que mereciera una maldición multigeneracional. Propusieron dos teorías aterradoras para explicar lo que Noé sabía cuando se despertó. La primera teoría es la castración. El rabino conocido como Rab sugirió que Cam mutiló físicamente a su padre.
La lógica era fría y política. Noé era el rey del nuevo mundo. Tenía 3 hijos para heredar la tierra. Si Noé tuviera un cuarto hijo, la parte de la herencia de Cam se reduciría. Para proteger su riqueza y poder, Cam tomó un cuchillo y se aseguró de que su padre nunca pudiera engendrar otro hijo. Le robó el potencial futuro a Noé. Esto explica por qué Noé reaccionó con tanta rabia personal inmediata. Se despertó para encontrarse físicamente destruido. La segunda teoría es la sodomía. El rabino conocido como Shmuel argumentó que Cam cometió una agresión sexual contra su padre. En el mundo antiguo, la dominación sexual se usaba a menudo como una herramienta de poder. Al violar al patriarca, Cam intentaba afirmar su dominio sobre la estructura familiar. Intentaba demostrar que el anciano era débil y que él, Cam, era ahora el macho alfa del nuevo mundo. Algunos estudiosos incluso argumentan que Cam hizo ambas cosas. Sugieren que abusó sexualmente de su padre y luego lo castró para sellar la humillación. Independientemente de la teoría específica que crea, la conclusión forense es la misma. Este fue un impacto físico violento en los órganos reproductivos de Noé. Fue un ataque a su fuente de vida. Cam cruzó una línea que nunca debería cruzarse. No solo deshonró a su padre. Lo asaltó. Esto explica la extraña redacción. Noé sabía lo que le habían hecho. Sabría si hubiera sido castrado. Sabría si hubiera sido agredido. El dolor físico sería innegable. Esto también explica la severidad de la maldición. Una mirada merece una reprimenda. Una mutilación sexual violenta merece una maldición que resuena a través de la historia. Pero todavía nos falta una pieza del rompecabezas. Si el motivo fuera solo la codicia, Cam simplemente habría matado a Noé. Si el motivo fuera solo la lujuria, había otras formas de satisfacerla. El motivo aquí se siente específico. Se siente calculado. Cam estaba atacando la capacidad reproductiva de Noé. Estaba obsesionado con la semilla de Noé. ¿Por qué? ¿Por qué Cam estaba tan concentrado en el poder generativo de su padre? La respuesta no es solo codicia. La respuesta es guerra biológica. Cam no solo quería evitar que Noé tuviera más hijos. Quería robar el material genético que portaba Noé. Pero un hombre no puede usar semilla robada solo. Para cometer un robo genético, necesitas un cómplice. Necesitas un recipiente. El motivo no era solo destrucción. El motivo era reproducción. Y la clave de este oscuro experimento radica en el ADN. Para entender el motivo detrás de este crimen, primero debemos entender el valor de la víctima. Necesitamos dejar de ver a Noé solo como una figura religiosa y comenzar a verlo como un activo biológico. A los ojos del mundo antiguo, Noé no era solo un hombre justo. Era una anomalía genética. La Biblia hace una afirmación muy específica sobre Noé en Génesis 6:9. Dice, Noé era un varón justo y perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea utilizada aquí es tamim. Esta palabra es física, no solo espiritual. Es la misma palabra que se usa para describir un cordero de sacrificio que no tiene mancha, ni defecto. ¿Por qué hace la Biblia esta distinción? Porque el resto del mundo estaba genéticamente corrompido. El texto nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los linajes de los hombres se habían mezclado con los linajes de los vigilantes, los ángeles caídos. El mundo estaba lleno de híbridos, gigantes y monstruosidades genéticas. Por eso fue necesario el diluvio. Fue un evento de esterilización. Fue diseñado para acabar con el ADN corrupto y empezar de nuevo. Noé fue el último hombre en pie que poseía ADN humano puro y no corrompido. Él era la copia maestra. Su cuerpo contenía el único código genético limpio que quedaba en el planeta. Llevaba el plano para el futuro de la raza humana. Y lo que es más importante, portaba el linaje específico del cual se profetizó que vendría el Mesías, el Salvador. En el mundo posterior al diluvio, la semilla de Noé, su esencia biológica, era la mercancía más valiosa de la tierra. Valía más que el oro. Valía más que la tierra. Quien controlaba esa semilla controlaba el futuro. Esto nos lleva a la tercera y más inquietante teoría forense. La teoría del robo de semillas. Si Cam simplemente quisiera humillar a su padre, podría haberse burlado de él. Si quisiera evitar que tuviera hijos, podría haberlo castrado y dejar la evidencia en el suelo. Pero las pistas forenses sugieren algo mucho más calculado. Cam no solo quería destruir la fábrica.
Quería robar el producto. Esta teoría sugiere que el acto que Cam cometió contra su padre fue un acto de extracción forzada. En un ritual retorcido y pervertido, Cam estimuló al patriarca inconsciente para obtener su semilla. Recogió el material genético sagrado. Esto suena horrible para los oídos modernos, pero en el contexto de la magia antigua y los rituales paganos, el robo de la semilla de un rey era una forma de robar su poder. Pero Cam no lo estaba robando para sí mismo. No puedes usar la semilla solo. Una semilla requiere tierra. Una semilla requiere un útero. ¿Por qué Cam llegaría a extremos tan repugnantes para robar el material genético de su padre? Porque tenía un problema. O más bien, estaba en una alianza con alguien que tenía un problema. Imagina que tienes un linaje que está maldito. Imagina que tu ADN está contaminado con la marca de la bestia, el legado de los gigantes o la sangre de Caín. Si simplemente te reproduces, tus hijos serán monstruos. Serán identificados fácilmente, serán rechazados. Pero ¿qué pasaría si pudieras mezclar tu sangre contaminada con la sangre más pura de la tierra? ¿Qué pasaría si pudieras tomar la semilla de la mujer y mezclarla con la semilla de la serpiente? Crearías un híbrido, un niño que se parece a Noé, pero que lleva la oscuridad del viejo mundo. Efectivamente lavarías los genes sucios escondiéndolos detrás de los santos. Este era un esquema de lavado de dinero genético. Cam era el ladrón, pero necesitaba un lugar para esconder los bienes robados. Necesitaba un útero que estuviera desesperado por ocultar su verdadera naturaleza. Necesitaba una socia que entendiera las artes oscuras del mundo anterior al diluvio. Necesitaba una mujer que ya estuviera en el arca, una mujer cuyo nombre apenas se susurra en las escrituras, pero cuyo linaje se remonta al primer asesino. Cam robó la semilla para plantarla en un campo específico. Y la dueña de ese útero era Naama, la mujer más misteriosa y peligrosa del arca de Noé. La investigación ahora se centra en la cómplice. En cada gran robo, había un cerebro y había un conductor de fuga. Cam era el conductor. Él fue quien entró en la tienda. Él fue quien se ensució las manos. Pero ¿quién esperaba en el auto de fuga? ¿Quién esperaba recibir el paquete robado? Para encontrarla, tenemos que mirar el manifiesto de pasajeros del arca. Conocemos los nombres de los hombres, Noé, Sem, Cam y Jafet. Pero las esposas a menudo se quedan en las sombras. La tradición judía conservada en el antiguo libro de Yasey y el Midrash identifica a la esposa de Cam por su nombre. Su nombre era Naama, y su apellido te dice todo lo que necesitas saber sobre por qué ocurrió este crimen. Naama no era una mujer cualquiera. Ella era la hija de Lamec. No el Lamec justo que engendró a Noé, sino el Lamec malvado del linaje de Caín. Ella era la hermana de Tubal-Caín, el hombre que inventó la espada y la lanza. Ella era la última princesa sobreviviente del linaje de Caín. Piense en las implicaciones de esto. Dios envió el diluvio para acabar con el linaje de Caín y la corrupción de los Nepilim. Se suponía que el agua sería una lejía que limpiaría la tierra de ese ADN infectado. Pero en un giro de ironía divina o tal vez una prueba de libre albedrío, un portador de ese linaje infectado llegó al barco. Naama era el paciente cero del nuevo mundo. Ella portaba los marcadores genéticos del mismo mal que Dios estaba tratando de destruir. Esto nos lleva a la comprensión más repugnante de nuestro informe forense. Esto no fue un crimen pasional. Fue un crimen de preservación. Naama sabía que su sangre estaba contaminada. Ella sabía que en el nuevo mundo, los hijos de Sem serían la realeza que portaba la luz pura de Dios. Sus hijos, los hijos del linaje de Caín, serían ciudadanos de segunda clase, o peor aún, su corrupción genética, la naturaleza violenta y rebelde de sus antepasados. Eventualmente se extinguiría si se diluía demasiado con la cría ordinaria. Necesitaba una forma de reactivar su linaje. Necesitaba una sobrecarga genética. No solo quería un hijo. Quería un rey. Quería resucitar el poder de los gigantes anteriores al diluvio. Pero necesitaba un recipiente lo suficientemente fuerte para contenerlo. Aquí es donde el robo genético se convierte en una pesadilla biológica. Cam entra en la tienda. Realiza el acto de extracción en su padre inconsciente. Toma la semilla de Noé, la semilla que es perfecta en sus generaciones, la semilla que vibra con el poder puro de la creación original. Y no pierde un momento. Sale de la tienda y va directamente a Naama. Esto fue un ritual. En la oscuridad del mundo posterior al diluvio, mientras la tierra aún se estaba secando, Cam y Naama realizaron una ceremonia impía.
Tomó la santidad robada de su padre y la colocó en el útero de la hija de Caín. Fue la mezcla prohibida definitiva. La Biblia en Levítico lo llama Kilayim, la mezcla de dos tipos diferentes. Es una abominación. Forzaron la semilla de la mujer a fusionarse con la semilla de la serpiente. Imagina la colisión biológica que ocurre en ese útero. El ADN puro de alto voltaje de Noé diseñado para dar a luz al Mesías quedó repentinamente atrapado en un ambiente hostil fusionándose con el oscuro código rebelde de Caín. Fue un empalme contundente y antinatural. 9 meses después, nació la evidencia del crimen. Lo llamaron Canaán. Ahora, mire la línea de tiempo. Esto explica la paradoja forense que encontramos en el capítulo 2. Cuando Noé se despertó y se dio cuenta de lo que le habían hecho, no solo se sintió violado. Miró el resultado. Vio el embarazo. O tal vez, debido a la visión profética, vio al niño, Canaán. Noé se dio cuenta de que su propia esencia biológica había sido secuestrada para crear un monstruo. Se dio cuenta de que el enemigo que pensaba que se había ahogado en el diluvio le estaba devolviendo la mirada desde los ojos de su propio nieto. Es por eso que Noé maldijo a Canaán. No estaba maldiciendo a un bebé inocente. Estaba maldiciendo el producto de un crimen. Estaba mirando a un niño que era efectivamente un arma biológica. Canaán era un híbrido. Era un antiguo experimento genético que salió mal. Llevaba la santidad robada de Noé torcida por la malicia de Naama. Este niño no era solo un hombre. Era una anomalía genética. En términos modernos, podríamos llamarlo un mutante. En términos bíblicos, era algo mucho peor. Él era el puente que permitía a la genética de los Nepilín cruzar el diluvio. Cam y Naama pensaron que habían logrado el crimen perfecto. Pensaron que habían asegurado un futuro de poder para su linaje, pero cometieron un error de cálculo fatal. Al robar la semilla, no crearon un dios. Crearon un objetivo. Canaán nació con un blanco en la espalda. Era una variante. Y como veremos, esta variante hizo exactamente lo que hacen los virus. No se quedó solo en un cuerpo. Se multiplicó. Esperó. Y se preparó para hacer la guerra a los verdaderos herederos del mundo. Canaán fue el primero de una nueva raza. Fue el paciente cero de los gigantes posteriores al diluvio. Y es por eso que la maldición no fue solo un castigo. Fue una orden de cuarentena. Pero como muestra la historia, las cuarentenas están destinadas a romperse. Para comprender el alcance completo de este crimen, debemos dejar de mirar a los sospechosos en la tienda y comenzar a buscar al cerebro en las sombras. En cualquier investigación de crimen organizado, tienes a los soldados de a pie, tienes a los tenientes y luego tienes al don, el arquitecto. Cam era una herramienta, Naama era un recipiente, pero la mente que orquestó este evento no era humana. Para encontrar al arquitecto, tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a la primera profecía jamás pronunciada en la Biblia. Génesis 3:15. Dios declara la guerra a la serpiente. Él dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Este es el versículo más importante de la Biblia. Define toda la historia del mundo. Es una guerra de dos semillas. La semilla de la mujer que conduce a Jesucristo y la semilla de la serpiente que conduce al anticristo. Los ángeles caídos, los vigilantes intentaron ganar esta guerra en Génesis 6. Descendieron a la tierra. Se aparearon con mujeres humanas. Crearon a los Nepilim, gigantes híbridos que contaminaron el acervo genético humano. Su objetivo era corromper el ADN humano tan completamente que el Mesías no pudiera nacer. Si no hay un vaso humano puro, Dios no puede hacerse carne. Dios respondió con el diluvio. El diluvio fue una operación de esterilización masiva diseñada para borrar a los Nepilim de la faz de la tierra. Y funcionó. El agua mató a los gigantes. El agua mató a los híbridos. El agua mató a la corrupción. O eso pensábamos. El arquitecto, la serpiente, sabía que venía el diluvio. Sabía que no podía detener el agua, así que necesitaba un plan de respaldo. Necesitaba una cápsula de escape. Necesitaba una forma de contrabandear su código genético en el arca. No podía colar un gigante de 50 pies en el barco. Noé notaría eso, pero podía colar un gen en el barco. Usó a Naama. Como hija del linaje de Caín, portaba los rasgos recesivos del mundo caído. Ella era una portadora genética. Ella era el caballo de Troya. Pero un gen recesivo es débil.
Puede permanecer latente durante generaciones. Puede desaparecer. Para traer de vuelta a los gigantes, para resucitar a los Nepilim, el arquitecto necesitaba un catalizador. Necesitaba una oleada de poder para activar ese ADN latente. Este es el verdadero horror de la abominación de la tienda. El acto que cometió Cam no fue solo un pecado sexual. Fue una llave de activación biológica. Al robar la potente semilla vivificante de Noé, el hombre elegido por Dios, e inyectarla en el útero comprometido de Naama, no solo hicieron un bebé. Realizaron un ritual de invocación. Arrancaron el motor de los Nepilim. Esto explica el mayor misterio del mundo posterior al diluvio. La Biblia dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de eso. También después de eso. Esas palabras han perseguido a los teólogos durante siglos. ¿Cómo podían estar los gigantes allí después del diluvio si todos murieron? ¿Nadaron? ¿Se escondieron en una cueva? No. Sobrevivieron en la sangre del hijo de Cam. Mire la geografía. ¿Dónde vemos aparecer a los gigantes después del diluvio? ¿Los vemos en las tierras de Sem? No. ¿Los vemos en las tierras de Jafet? No. Los vemos exclusivamente en la tierra de Canaán. La Biblia enumera las tribus de gigantes, los anaquitas, los semitas, los refaitas, los sonsomeos. ¿Y dónde vivían? Vivían en la tierra de Canaán. Goliat era un filisteo que vivía en la tierra de Canaán. Los espías enviados por Moisés estaban aterrorizados porque vieron gigantes en la tierra de Canaán. Esto no es una coincidencia. Esta es evidencia forense. Los gigantes regresaron exactamente a la misma ubicación geográfica establecida por el hijo de Cam. Canaán fue el vector. Fue el paciente cero que trajo la infección de vuelta al mundo. El arquitecto había tenido éxito. Había logrado eludir el gran diluvio. Había plantado con éxito un campo minado en la misma tierra que Dios había prometido a su pueblo. Cuando nos damos cuenta de esto, la historia cambia de una tragedia doméstica a una conspiración cósmica. El enemigo sabía que un día los israelitas vendrían a esta tierra. Sabía que el Mesías nacería en esta franja específica de tierra. Entonces, movió sus piezas allí primero. Ocupó el territorio con el linaje infectado de Canaán. La tienda era el laboratorio. Cam fue el científico involuntario. Naama era la incubadora. Y Canaán era el arma biológica. Esta comprensión nos obliga a confrontar una de las preguntas más difíciles de toda la Biblia. Nos obliga a mirar la violencia del Antiguo Testamento con nuevos ojos. Durante años, los escépticos han preguntado, ¿cómo podría un Dios de amor ordenar a los israelitas que aniquilaran ciudades enteras de hombres, mujeres y niños? La respuesta es aterradora. Dios no estaba ordenando la destrucción de personas. Estaba ordenando la contención de una plaga. Este evento en la tienda explica una de las mayores preguntas de la Biblia. ¿Por qué ordenó Dios el genocidio de los cananeos? Para entender eso, tenemos que mirar cómo comenzó a extenderse la infección. La escena del crimen no estaba contenida dentro de las paredes de lona de la tienda de Noé. Si esto fuera un simple virus biológico, podría haber muerto con el huésped. Pero esta fue una infección espiritual y genética. No murió. Hizo metástasis. Necesitamos rastrear la propagación de este contagio. Necesitamos mirar el mapa del mundo antiguo no como una lección de geografía sino como un mapa de una sala de guerra. Cuando los descendientes de Cam y Canaán comenzaron a multiplicarse, no se dispersaron al azar. Se movieron con un propósito aterrador. Se dirigieron directamente a la pieza de bienes raíces más estratégica del planeta. Se establecieron en la tierra que Dios había destinado para su propio pueblo. Se establecieron en la tierra de Canaán, que ahora llamamos Israel. Este fue un ataque preventivo. El enemigo conocía la profecía. Sabía que el Mesías nacería en esta franja específica de tierra. Entonces, movió sus piezas allí primero. Ocupó el territorio con el linaje infectado de Canaán. Mira la civilización que construyeron. La cultura cananea se hizo legendaria por su maldad. Pero era un tipo específico de maldad. Era una imagen especular de lo que sucedió en la tienda. Construyeron ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado definitorio de Sodoma? No fue solo inmoralidad general. Fue violencia sexual agresiva y depredadora. Cuando los ángeles vinieron a rescatar a Lot, los hombres de la ciudad intentaron derribar la puerta para violarlos.
Este es el espíritu exacto de Cam. Es el impulso de descubrir la desnudez por la fuerza. Es el impulso de violar los límites sagrados del cuerpo. El pecado del padre se convirtió en la cultura de la nación. La semilla plantada en la tienda había florecido en un jardín de perversión. Pero la infección se extendió más allá de la tierra de Canaán. Se movió lateralmente a través de los otros hijos de Cam. Considere a Cus, el hermano de Canaán. Cus engendró un hijo llamado Nimrod. Nimrod es una figura clave en esta investigación. La Biblia lo describe como un poderoso en la tierra. La palabra hebrea utilizada es Gibor. Esta es exactamente la misma palabra utilizada en Génesis 6 para describir a los gigantes Nepilim. Esto sugiere que los rasgos genéticos también estaban surgiendo en Nimrod. Nimrod no solo construyó una ciudad. Construyó un sistema. Fundó Babilonia. Construyó la Torre de Babel. Así como su abuelo Cam trató de robar la autoridad de Dios a través de un golpe biológico, Nimrod trató de robar la autoridad de Dios a través de un golpe tecnológico y arquitectónico. Trató de asaltar las puertas del cielo. El espíritu de rebelión que comenzó en la tienda ahora estaba organizando al mundo entero contra Dios. Esto crea un patrón aterrador a lo largo del Antiguo Testamento. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Casi todos los enemigos importantes que amenazaron la existencia de Israel se pueden rastrear hasta este árbol genealógico. ¿Quiénes eran los filisteos, los archienemigos del rey David? Descendían de Misraim, otro hijo de Cam. ¿Quiénes eran los amalecitas, la primera nación en atacar a Israel después de salir de Egipto? Estaban profundamente conectados con esta misma fortaleza geográfica del mal. ¿Quién era Goliat? Era un campeón de los filisteos. Pero mira su descripción. Medía más de 9 pies de altura. Estaba cubierto de una armadura de bronce como las escamas brillantes de una serpiente. Y en descripciones posteriores de su familia, vemos gigantes con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Esa no es una variación humana normal. Ese es un marcador genético. Esa es la huella digital de los Nepilim. Goliat no era solo un gran soldado. Era un remanente. Era una prueba viviente de que el plan de Cam y Naama había funcionado. La semilla había sobrevivido. Los gigantes habían vuelto. Cada vez que los israelitas intentaban dar un paso adelante, se encontraban con los descendientes de la tienda. Fue un bloqueo multigeneracional. El enemigo había rodeado al pueblo de Dios con un campo minado de monstruos genéticos. Esto cambia nuestra comprensión de las guerras del Antiguo Testamento. Estas no eran solo disputas tribales por los derechos de agua o las tierras de pastoreo. Esta fue una operación de limpieza. Los soldados de Israel estaban luchando sin saberlo en una guerra de contención biológica. Luchaban para detener la propagación de un linaje que fue diseñado para destruirlos. La infección que comenzó en la privacidad de la tienda de Noé había explotado en una crisis global. Había dado a luz imperios del mal. Había levantado ejércitos de gigantes. Había corrompido la tierra más santa de la tierra. Y esto nos lleva al momento más controvertido de la historia bíblica. El momento en que Dios miró esta infección que se extendía y decidió que la única cura era el fuego y la espada. Un solo acto en una tienda oscura sembró las semillas de miles de años de guerra. Hemos llegado al centro sangriento del Antiguo Testamento. Este es el capítulo donde la mayoría de los lectores modernos cierran el libro con disgusto. Este es el momento en que los escépticos señalan con el dedo y acusan al Dios de la Biblia de ser un monstruo moral. La acusación es simple. ¿Cómo puede un Dios de amor ordenar a su ejército entrar en una tierra y exterminar a todo ser viviente? La orden dada a Josué fue absoluta en Deuteronomio 20:16. Se da la orden. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Nada que respire, hombres, mujeres, niños, incluso el ganado. Suena como una masacre. Suena como un crimen de guerra. Si miras esto a través de la lente de la política moderna o los derechos humanos, es indefendible. Pero no estamos mirando esto a través de una lente política. Lo estamos mirando a través de una lente forense. Lo estamos viendo como una necesidad biológica. Cuando un cirujano corta una extremidad gangrenosa, ¿está siendo cruel? Cuando un médico extirpa un tumor maligno, ¿está odiando la carne? No. Está salvando la vida del paciente. La conquista de Canaán no fue un genocidio. Fue una amputación quirúrgica.
Dios no estaba ordenando la muerte de los cananeos por el color de su piel o el idioma que hablaban. Estaba ordenando su destrucción porque portaban una plaga biológica. Eran los portadores del gen cananeo. Eran los recipientes del ADN de los Nepilim que había sido resucitado por el crimen de Cam y Naama. Piense en el riesgo aquí. Dios había pasado siglos preparando un linaje específico, el linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Este linaje era el vaso limpio diseñado para traer al Mesías al mundo. El ADN de Jesucristo tenía que ser puro. Tenía que ser completamente humano. Tenía que remontarse a Adán sin la corrupción de los ángeles caídos. Si los israelitas se hubieran mudado a la tierra y coexistido con los cananeos, eventualmente se habrían casado entre ellos. Habrían mezclado su semilla. El linaje santo habría sido contaminado por el linaje híbrido. La semilla de la mujer habría sido corrompida por la semilla de la serpiente. Si eso hubiera sucedido, el Mesías no podría haber nacido. No habría Salvador. No habría redención para la humanidad. Toda la raza humana se habría perdido en la oscuridad. Así que lo que estaba en juego era infinito. Era destruir la infección o dejar que la infección destruyera el futuro de la humanidad. Esto replantea toda la narrativa de las guerras de Josué. Josué no era un señor de la guerra que conquistaba territorio por codicia. Era el jefe de un equipo de materiales peligrosos. Estaba realizando una operación de cuarentena genética. Cada vez que los israelitas no seguían esta orden, cada vez que mostraban misericordia y dejaban vivir a un grupo de cananeos, seguía el desastre. Cuando perdonaron a los filisteos, obtuvieron a Goliat. Cuando perdonaron a los amalecitas, obtuvieron generaciones de guerra. La Biblia nos muestra que la misericordia con la infección es crueldad con el huésped. Esto también nos obliga a reevaluar la maldición de Noé del capítulo 2. Cuando Noé se despertó y dijo, «Maldito sea Canaán». Originalmente pensamos que fue un estallido de ira. Ahora podemos ver que era una etiqueta de advertencia. Fue un diagnóstico divino. Noé estaba diciendo efectivamente, este niño está comprometido. Este linaje es peligroso. No se mezclen con ellos. No dejen que se levanten. La maldición era una forma de aislamiento espiritual y biológico. Era una orden para mantener el linaje separado. Cuando vemos el Antiguo Testamento de esta manera, la violencia tiene sentido. Es aterrador, sí, pero es lógico. El Creador estaba luchando una guerra para mantener humano el genoma humano. Estaba quemando la paja para que el trigo pudiera sobrevivir. Dios estaba protegiendo el vientre de Israel para que miles de años después, una virgen pudiera concebir y dar a luz un hijo que fuera genéticamente puro, completamente humano y completamente divino. Sin embargo, la Biblia registra un detalle escalofriante. Dice que a pesar de las órdenes, los israelitas no los mataron a todos. Se cansaron de la guerra. Hicieron tratados. Dejaron que algunos de los cananeos vivieran entre ellos. Dejaron que la levadura se quedara en la masa. La cirugía no fue 100% exitosa. El cirujano dejó algunas células del tumor. Y como cualquiera en medicina sabe, si dejas el cáncer atrás, no se queda ahí. Crece. Se esconde. Se adapta. La línea genética de los gigantes puede haber sido aplastada como fuerza militar, pero realmente desapareció el linaje o simplemente pasó a la clandestinidad. ¿Cambió su nombre, cambió sus tácticas y continuó librando la guerra contra la humanidad desde las sombras? Necesitamos hacernos una pregunta aterradora. Si el espíritu de Cam y la sangre de Canaán sobrevivieron a la espada de Josué, ¿dónde está hoy? ¿Es posible que el antiguo enemigo todavía esté entre nosotros? Ya no usando armaduras de bronce, sino trajes, sentados en lugares altos y continuando la agenda de la serpiente. El humo de las ciudades cananeas puede haberse disipado hace miles de años, pero el fuego nunca se extinguió verdaderamente. Si miramos el mundo que nos rodea hoy, no estamos viendo una nueva civilización. Estamos viendo un reflejo moderno de un crimen antiguo. El espíritu de Cam, el espíritu de la tienda, no se ha desvanecido. Se ha institucionalizado. Necesitamos girar nuestra lente forense de las ruinas polvorientas del Medio Oriente a las torres relucientes de la élite moderna. Cuando analizamos el comportamiento de las familias más poderosas del mundo, vemos un patrón inquietante que refleja la obsesión del mundo antiguo. Durante siglos, los investigadores han notado un fenómeno extraño entre los linajes reales y la aristocracia global. Están obsesionados con la endogamia. Se casan de primo a prima, de sobrina a tío,
manteniendo el linaje bien cerrado dentro de un pequeño círculo. Los historiadores le dirán que esto es para asegurar títulos de propiedad y alianzas políticas. Pero el riesgo biológico de la endogamia es bien conocido. Conduce a hemofilia, locura y deformidad física. ¿Por qué las personas más poderosas de la Tierra arriesgarían la salud de sus hijos para mantener cerrado su círculo? A menos que el objetivo no sea la salud, a menos que el objetivo sea la preservación, están protegiendo una secuencia genética específica. Así como Naama buscó preservar el linaje de Caín, y así como Cam buscó robar la semilla de Noé, la élite moderna parece desesperada por mantener un linaje separado del resto de la humanidad. Hablan de sangre azul. Hablan del sangreal. Actúan como los guardianes de un legado genético que creen que los hace superiores al hombre común. ¿Son simplemente snobs? ¿O saben algo sobre su ascendencia que hemos olvidado? ¿Son los herederos espirituales y quizás biológicos del gen cananeo? Pero el paralelo es más profundo que solo el matrimonio y los linajes. Desciende a los rumores más oscuros de nuestro tiempo. En las últimas décadas, se ha corrido el telón sobre la vida privada de la élite mundial. Escuchamos susurros y cada vez vemos más pruebas de rituales horribles. Escuchamos sobre islas privadas. Oímos hablar de redes subterráneas. Escuchamos sobre la explotación sistemática de los inocentes. ¿Cuál es el hilo conductor en estas acusaciones? Es el uso de la transgresión sexual para ganar poder. Es la creencia de que al violar un tabú, al descubrir la desnudez de una víctima vulnerable, el perpetrador obtiene una oleada de energía. Esto no es solo un crimen. Es alquimia. Esto es exactamente lo que hizo Cam en la tienda. Agredió a un familiar vulnerable, su propio padre, para robar su fuerza vital, su semilla, su autoridad. Hoy, vemos el mismo mecanismo en funcionamiento. Los poderosos se aprovechan de los débiles no solo por placer sino por un sentido retorcido de vitalidad. Están practicando el ritual camítico. Están robando la inocencia de la próxima generación para alimentar su propia longevidad oscura. Pero la infección no se limita a las sombras de la élite. Se ha derramado en las calles. Ha infectado la cultura. El espíritu de Cam se definió por dos cosas, la exposición de la desnudez y la deshonra del padre. Mira nuestra sociedad. Vivimos en una cultura que adora el descubrimiento de la desnudez. Lo que antes era vergonzoso ahora está monetizado. La privacidad del cuerpo que Sem y Jafet intentaron cubrir con una prenda ahora se abre para que todo el mundo la vea. Llevamos dispositivos en nuestros bolsillos que transmiten las imágenes de desnudez más explícitas y degradantes directamente a nuestros cerebros. Hemos normalizado lo mismo que trajo una maldición sobre el mundo antiguo. Y mire el estado de la familia. Mire el estatus del padre. En la cosmovisión bíblica, el padre es quien cubre. Él es el protector. Él es el sacerdote del hogar. Pero el espíritu de Cam busca desnudar al padre. Busca burlarse de él. Mira tus programas de televisión. Mira tus comerciales. ¿Cómo se retrata la figura paterna? Casi siempre es un idiota torpe, una figura de ridículo, débil, incompetente e irrelevante. Esto no es un accidente. Esta es una operación psicológica. Al destruir la imagen del Padre terrenal, el enemigo destruye nuestra capacidad de comprender al Padre celestial. Al burlarse del patriarca, la sociedad invita al caos de Canaán. Vemos una generación que no tiene padre, confundida y enojada. Están reaccionando exactamente como los descendientes de Cam, rebelándose contra la estructura, obsesionados con la identidad e impulsados por una extraña ira antigua que no pueden explicar. La guerra que comenzó en una tienda de campaña en las montañas de Armenia ahora se libra en cada sala de estar y en cada pantalla de teléfono inteligente. El robo genético se ha convertido en un robo cultural. Están robando la inocencia de nuestros hijos. Están robando la dignidad de nuestros padres. Están tratando de convertir al mundo entero en un Canaán gigante. Una tierra donde se burlan de lo santo y se celebra lo profano. Pensamos que estábamos progresando. Pensamos que estábamos evolucionando. Pero la evidencia forense sugiere que simplemente estamos regresando a la escena del crimen. Vivimos en la era de Cam, donde se celebra la desnudez y se silencia a los que cubren. Pero si el enemigo todavía está aquí y la infección aún se está propagando, ¿cuál es la conclusión final? Si la oscuridad ha sobrevivido durante tanto tiempo, ¿hay alguna esperanza de ganar esta guerra? Para responder a eso, tenemos que mirar lo único que Cam no pudo robar.
Tenemos que mirar la única línea que permaneció intacta. La investigación está cerrada. La evidencia ha sido examinada. El ADN ha sido analizado. Ahora debemos emitir el veredicto final. Hemos pasado la última hora esperando en los rincones más oscuros de la historia humana. Hemos visto la fealdad de la tienda, la manipulación del linaje y el horrible legado de los cananeos. Pero si terminamos la historia allí, perdemos la pieza de evidencia más importante, perdemos la solución. Vuelve a la escena por última vez. Mientras Cam estaba ocupado exponiendo, burlándose y robando, ¿qué estaban haciendo sus hermanos? La Biblia registra un detalle hermoso, casi cinematográfico. Sem y Jafet tomaron una prenda. Se la pusieron sobre ambos hombros y caminaron hacia atrás. Caminaron en reversa. Se negaron a mirar la vergüenza de su padre. Cubrieron la desnudez de Noé. Esta es la elección binaria definitiva de la experiencia humana. Solo hay dos espíritus obrando en el mundo. Está el espíritu de Cam y está el espíritu de Sem. El espíritu de Cam busca exponer. Busca descubrir. Se deleita en la caída de los demás. Trafica con el escándalo, la pornografía y el despojo de la dignidad. Es un espíritu que dice, mira la vergüenza. Mira la debilidad. Arma la desnudez de los demás para su propio beneficio. Pero el espíritu de Sem busca cubrir. En hebreo, la palabra para cubrir está estrechamente relacionada con la palabra para expiación, kapar. Cubrir a alguien no es ocultar un crimen. Es restaurar la dignidad. Es un acto de amor redentor. Sem y Jafet no negaron la realidad de lo sucedido, pero se negaron a participar en su explotación. Eligieron el honor sobre la curiosidad. Eligieron la protección sobre la perversión. Esta es la lección espiritual que resuena a través de los siglos. Vivimos en un mundo obsesionado con descubrir. Nos sentimos tentados todos los días a hacer clic en el escándalo, a ver el video expuesto, a compartir los chismes, a darnos un festín con la desnudez de los demás. Pero cada vez que hacemos eso, nos estamos alineando con el linaje de Cam. Estamos participando en la humillación del Padre. El veredicto final de este caso es un llamado a ser alguien que cubre. Sé el que camina hacia atrás para proteger la dignidad de tu hermano, tu hermana y tu padre. Sé el que trae una prenda, no una cámara. Y aquí están las buenas noticias. Aquí está la ironía divina que destrozó los planes del enemigo. Cam y Naama pensaron que habían ganado. Pensaron que al robar la semilla biológica de Noé, podrían secuestrar el futuro. Pensaron que al crear un linaje híbrido en Canaán, podrían bloquear la llegada del Mesías. Tenían la genética. Tenían la tierra. Tenían los gigantes. Pero olvidaron una cosa. Dios no confía en la biología robada. Él confía en el pacto. Cuando Noé despertó, maldijo a Canaán, pero bendijo a Sem. Él dijo, bendito sea el Señor Dios de Sem. Esa bendición fue un escudo. No importa cuántos gigantes crió el enemigo, no importa cuántas ciudades construyeron, el linaje de Sem permaneció protegido. De Sem vino Abraham. De Abraham vino Judá. De Judá vino David. Y de David vino Jesús de Nazaret. La semilla de la mujer sobrevivió. El linaje puro atravesó el campo minado. La luz atravesó la oscuridad de la corrupción cananea. El plan de la serpiente fracasó porque Dios siempre tiene un remanente. Él siempre tiene un Sem que estaba dispuesto a caminar hacia atrás y cubrir la vergüenza del mundo con el manto de justicia. El robo genético se frustró no por un contraataque, sino por una resistencia fiel. La sangre de Jesús es la prueba definitiva de que el enemigo perdió. Sin embargo, la guerra no ha terminado. La batalla se ganó, pero el enemigo no se rindió. Simplemente cambió su uniforme. El linaje de Cam continuó mutando. La maldición de Canaán fue solo el comienzo. De ese mismo árbol genealógico oscuro, surgió otra figura. Una figura mucho más peligrosa que Canaán. Una figura que no solo quería contaminar el linaje, sino que quería matar a Dios mismo. Su nombre era Nimrod. Él fue el primer dictador mundial. Fue el primer hombre en organizar un gobierno global. Fue el primero en construir una torre para asaltar los cielos. Él es el prototipo del anticristo. Y su historia es el próximo archivo que debemos abrir. Si pensaste que el crimen en la tienda fue inquietante, espera hasta ver lo que hicieron en Babilonia. El archivo sobre Nimrod ya está siendo desclasificado. El robo genético fue solo el prólogo.
La guerra de la torre es lo siguiente. No mires hacia otro lado. No dejes que la verdad se oculte. Suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones. Únete a nosotros mientras continuamos cazando las sombras del mundo antiguo. Este es el archivo 666 firmado y cerrado. La próxima investigación comienza ahora.